Muy buenos días a todos. Gracias a los que están en línea acompañándonos. Gracias por acompañarnos. Llevamos más de 15,000 descargas en el podcast. Estaba haciendo reporte para los diáconos hace una semana y salí impactado. Hay una prédica que no sé qué tiene en particular, se llama Cómo abrazar un puercoespín. Tiene miles de descargas nada más ese episodio. Pero lo importante es que crecimos, estamos ahora en 135 países, si no mal recuerdo. Está explotando, así que siga orando por ese ministerio, porque Dios lo plantó en 2020 cuando estaba explotando la pandemia justamente y ha estado creciendo desde entonces. Es impactante. Entonces, gracias a todos los que lo han hecho posible, ustedes que nos escuchan de manera regular. Tengo algunos escuchas aquí también que nos han escuchado de manera regular. Pero es impresionante, estoy muy agradecido con todos. También con los que estuvieron apoyándonos ayer en medio del calor, en medio de toda la dificultad del día. Hubo partido de Brasil, si no mal recuerdo, y eso también fue otro asesinato grande, pero no nos detuvo. Estuvimos afuera, estuvimos sudando, oramos antes de salir de aquí que el Señor pusiera nubes. ¿Y qué cree que pasó? Se nubló mientras estuvimos ahí. Dios es grande, Dios es fiel. Tuvimos el llamado a salvación y según los reportes que escuché, todos los niños alzaron sus manos de los que estaban presentes. Entonces, estamos sembrando el mensaje. Esta mañana hablaba con el pastor Bruce y me dice, no te preocupes si la gente no llega. Preocúpate si no entregas el mensaje del Evangelio. Eso es de lo que tienes que preocuparte. Y sabemos que los próximos meses van a estar difíciles porque apenas está entrando el verano. Pero si usted quiere servir todavía puede apuntarse para servir. Vamos a estar moviendo el evento de las 6 de la tarde, que era la hora regular, vamos a movernos a las 7:30. Eso nos va a permitir que el sol esté más abajo, el camión va a proyectar sombra hacia donde va a estar sentada la gente y vamos a poder tener un poquito más de tranquilidad en cuanto a calor. Todavía va a estar calor de 100 grados como todo buen verano en Oklahoma, pero por lo menos vamos a estar mejor. Si trae su Biblia, voltéese por ahí a Hechos 21. Pablo hace un viaje a Jerusalén y en este viaje a Jerusalén el apóstol Pablo se encuentra con oposición de parte de los líderes religiosos. De hecho, se me hace muy interesante porque una de estas lo apedrean, lo dan por muerto, pero él se levanta y regresa a la ciudad todavía. Pero lo más interesante de esto es que mientras empiezan a golpear a Pablo en este viaje a Jerusalén, intervienen las autoridades romanas porque no estaba permitido que hubiera revueltas entre el grupo de judíos. Los romanos estaban cuidando muchísimo porque César venía, porque había visitas de parte de las autoridades romanas y cuidaban muchísimo que no hubiera revueltas, que no hubiera problemas entre la gente judía, etc. Así que detienen a Pablo para tratar de romper el problema y los romanos tenían esta extraña cultura que cuando detenían a alguien que no fuera romano lo azotaban, nada más porque sí. Si fue o no el que inició el problema, le daban sus cates de todas maneras. Así que golpean a Pablo y ya que está todo ensangrentado el pobre hombre, me imagino, les dice, oye, ¿es legal que azotes a un ciudadano romano? Hubiera dicho mi abuelito en ese momento, se les cayeron los chones hasta el piso. Les dio miedo porque si Pablo se quejaba con el César de esto, rodaban cabezas. Los romanos no podían hacer esto a sus propios ciudadanos. Entonces, él está en la cárcel, está detenido porque dicen, espérate, a ver, ¿me puedes repetir lo que acabas de decir? Les dice, soy ciudadano romano y soy de nacimiento. Y le dice el capitán de la guardia, yo adquirí mi ciudadanía por mucho dinero. Pero estamos viendo dos diferentes vertientes aquí. Pablo era ciudadano romano por nacimiento. No compró la ciudadanía romana, no se metió a Roma y lo logró después de muchos años. Él nació ciudadano romano y este centurión, capitán de la guardia, pagó mucho dinero por su ciudadanía. Entonces se espanta este hombre y dice, no, mira, vamos a ponerlo ahí en la fortaleza, pero vamos a ponerlo en un lugar reservado para ciudadanos romanos. Y lo guardan ahí. Y después, su sobrino, el hijo de su hermana, de Pablo, escucha
que hay 40, más de 40 hombres, dice acá la palabra de Dios, más de 40 hombres que juraron no comer ni beber nada, se ataron con juramento a no comer o beber nada hasta que mataran a Pablo. Ahora, acá tengo una foto de qué serían 40 hombres, un grupo de 40 aproximadamente, si la puedes poner ahí arriba. Un grupo de 40 hombres se vería más o menos como esto. Quisiera que el grupo de varones se viera así, de vez en cuando. 40 hombres que eran todos estos líderes judíos, están todos unidos y están todos atados por juramento de que no van a comer ni beber nada hasta que no muriera Pablo. Muchos de nosotros hacemos ayuno por mediodía y llegamos a la mediodía así de Señor, dame fuerza porque ya no puedo más. Y si no nos pasa en el gansito, no lo hacemos. Estos hombres dijeron, no vamos a comer nada, no vamos a beber nada, y tienden una emboscada en el camino. El sobrino de Pablo escucha esto. Así que va y le dice a Pablo, oye, los líderes judíos están esperando que pases por X lugar, ya está la emboscada lista, se han atado con un juramento a que no van a comer ni beber hasta matarte. Ay, guardia, lleven a este niño con el capitán, tiene algo que decirle. Y entonces llevan ellos a este muchacho con el capitán de la guardia y le dice, hey, está pasando esto. ¿Y cuál es la reacción del capitán de la guardia? Vamos a ver el siguiente número que tenemos el día de hoy para ustedes. Y no son las catafixias de Chabelo, pero es algo mejor todavía. Entonces, a este punto, dice, vamos a mandar 470 soldados. Son 200 soldados de infantería, 200 lanceros de apoyo y 70 hombres a caballo. Esta fue la escolta de Pablo. Ahora dame la siguiente imagen. La siguiente imagen tiene una pequeña diferencia entre los 40 líderes judíos y los 470 soldados que iban escoltando a Pablo. Me imagino que fue una escolta un poquito incómoda. Tener que ir al paso de los centuriones de infantería. Yo no sé ustedes, pero a mi punto de vista, mi muy particular opinión, a menos que fuera el grupo de los 33 o de los 30 especiales de David, esos 40 no tenían pero ni tantita oportunidad de ganar esa batalla. Y aquí es donde está el punto bien importante. Pablo era parte de un sistema primero, el sistema judío. Pablo después conoce de Cristo y cambia su perspectiva completamente y ahora es un portador de la palabra de Dios. El asunto está que por portar la palabra de Dios, obviamente vino la persecución a Pablo. Pero Pablo no se quedó, pero ni tantito con las ganas de regresar a su camino anterior, así que él sigue a Cristo de todas maneras. Y aún en medio de esto, Dios provee para Pablo. 40 o más de 40 hombres están bajo juramento. ¿Y cuál es la reacción de Dios? Déjale mando una escolta de 470. Nada más porque a lo mejor esos judíos son muy buenos con espada. Yo no sé si alguna vez usted vio películas como Gladiador, por ejemplo. La formación de ataque de estos hombres era los lanceros se ponían al frente con escudo y lanza para detener caballería. El punto principal de las lanzas no era para arrojarlas, aunque unos eran muy buenos para eso, pero era para que se pusieran en posición, hincados, con la lanza hacia arriba, por si el caballo llegaba de frente, quedaba ensartado el caballo y caía el jinete y lo podían rematar en el piso. Esos eran los auxiliares. Los de infantería estaban listos para atacar con espada o con lanza. Y por si fuera poco, tenían 70 hombres de caballería. No había nadie que se les fuera a poner enfrente. Porque además los romanos eran conocidos por poner armadura a los caballos. A lo mejor en esta foto la inteligencia artificial no hizo muy buen trabajo. Pero un caballero
romano, normalmente el caballo tenía un medio casco y tenía también en el pecho una coraza para evitar que los lanceros lo detuvieran. Si hay algo que podemos aprender de los romanos es una manera muy intensa de batallar. Por eso fue uno de los imperios más poderosos del mundo, porque eran buenos para el arte militar. Usted dice, pastor, ahora la milicia es un arte, siempre ha sido. Dios le da providencia a Pablo. Pablo no planeaba ir a Roma, pero Dios quería que Pablo fuera a Roma. El plan de Dios era que Pablo llegara hasta el César. A lo mejor no fue el plan de Pablo, pero aún los momentos más imprevistos de nuestra vida son los más intencionados por parte de Dios. Cuando usted piensa, ay, es que esto se chispoteó, salió de la nada, le tengo noticias, no salió de la nada, Dios lo tenía planeado desde el principio. Porque para usted y para mí son cosas sin sentido, pero para Dios tiene absolutamente todo el sentido. Él sabe lo que está haciendo. Dios puede utilizar un sistema que no le conoce para proteger a alguien que sí lo conoce. Y fue lo que pasó con Pablo. Pablo fue retenido por los policías, por los soldados romanos, y no solamente fue retenido por los soldados romanos, pero en algún momento llega al punto de su juicio en que estaban las cosas muy candentes y dice, apelo a César. Cuando una persona apelaba a César ya no podía tocarlo absolutamente nadie. Tenía que ser transportado hasta Roma para ver a César y exponer su caso directamente al César. Pablo lo hizo. Ese hombre que sacó a Pablo de aquella multitud enardecida que estaban dándole sus garrotazos a Pablo, jamás se imaginó que él estaba siendo un instrumento de Dios para proteger a Pablo. Que para empezar, Roma, que Dios ni que nada, ellos simplemente servían al César, y si tenían alguna idea de alguna deidad que podían ellos adorar, y usted lo ve en la película de Gladiador muy claramente, ellos tenían sus dioses muy particulares a quienes ellos les rendían culto. Ahora, Pablo era ciudadano judío, pero era ciudadano romano por nacimiento. Antes de que incluso Pablo naciera, Dios ya había acomodado esa pieza en el tablero. Lo dice muy bien el salmista. Tú en el vientre de mi madre me tejiste. Dios desde antes de que fuéramos concebidos ya tenía el plan. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo persiguió a la iglesia y eso fue lo que ayudó que en cierta manera la iglesia se extendiera en parte. Y después Dios trae a Pablo a él y lo utiliza para ir a alcanzar a los que por su persecución se fueron para otros lados. Le dice, ya los hiciste correr, ahora alcánzalos, ve por ellos. Pablo fue uno de los más prolíferos de todos los discípulos. Fue el escritor que más cartas escribió en el Nuevo Testamento y también fue uno de los que más iglesias plantó. El ministerio de Pablo es impactante. Si nos ponemos a ver, Dios utilizó a alguien que persiguió a la iglesia al punto de muerte para hacer una extensión impresionante del ministerio de la iglesia. Dios no necesita un sistema que le reconozca para usarlo. Dios es soberano sobre todo, incluyendo estructuras y sistemas seculares. Usted puede pensar a lo mejor, ay no, es que esta gente me transó y me utilizaron y me hicieron esto, me hicieron el otro. Le voy a decir algo, Dios estaba planeando utilizar a esas personas para causar algo en usted. Muchas veces no nos damos cuenta y nos enojamos, ay es que los políticos, ay es que el no sé cuál, es que el no sé cuánto, es que mi jefe, es que mi papá, es que mi abuelita, es que mi esposo, mi esposa. Dios lo está usando para tallarte. ¿Tienes alguna impureza que necesita ser limpiada? Mira, Dios utiliza, hay un dicho por ahí que dice que Dios utiliza al mismo diablo para el beneficio de nosotros. A ver, espérate, pastor, eso se oye medio raro. Pregúntele a Job. Si no me creen, pregúntele a Job. Dios utiliza hasta el mismo diablo para templar nuestra fe, para templar nuestro carácter. Y lo que está haciendo Dios aquí es que está utilizando un sistema secular destruido, espiritualmente hablando, en ruinas, para salvar a Pablo y para ponerlo en el lugar donde lo necesita.
La providencia de Dios no está esperando permiso para reconocerle. Simplemente está esperando el tiempo de Dios para llegar a nosotros. En cualquier momento. Dios actúa a través de los sistemas que ni siquiera nos gustan. Si usted piensa que el gobernador, el presidente o incluso el pastor Francisco son medios raros y sus chistes son bien malos, bueno, Dios nos usa de alguna manera. Y a lo mejor utiliza mis chistes malos para ayudarte a aprenderte buenos chistes. La protección de Dios a veces parece una escolta que nunca pediste, y eso está en Hechos 23, versículos 12 al 24. Una escolta de 470 personas, y los soldados de infantería llevaban armadura pesada. Tenían que caminar a cierto paso, a cierta velocidad, para no cansarse. Eran rutas muy largas. Las carreteras eran muy buenas. Y alguien por acá en la multitud a lo mejor está pensando, alguien debió haberle enseñado a los mexicanos a hacer mejores carreteras. O alguien debería enseñarles a los de Tulsa a hacer mejores carreteras. Pero nadie se compara a los de Monteverde allá en Costa Rica a hacer buenas carreteras. Yo nada más veía las caídas de un lado. Y todo el camino era de grava. Yo dije, no hombre, esto se nos deshace, pero que se nos deshace. Y yo con van de 10 pasajeros. Pero a sus distancias ellos conectaron prácticamente África, Europa y Asia con su sistema de carreteras. Y cuando lo hicieron, establecieron puntos de control, y esos puntos de control, por eso Jesús, usted lo va a encontrar cuando dice, cuando te manden a llevar el equipo de un soldado por 1 milla, llévalo por 2, porque los puntos de control estaban en ciertas distancias. Y en este caso están llevando a Pablo una escuadra de 470 personas con 200 hombres de infantería con sus armaduras, su escudo, su espada. Y luego tenemos otros 200 hombres que llevan escudo y lanza, y luego llevamos a 70 caballos atrás o en medio protegiendo a Pablo. Pablo va en un caballo también. El caballo no puede ir más rápido, tienen que marchar a la misma velocidad, al mismo paso. Ahora están yendo desde Jerusalén hasta Roma. Si usted ve el mapa, está la península la península del Golfo Pérsico, donde están los países famosos conocidos como el GCC. Y en esta península tienen que caminar desde Israel, Jerusalén, hacia la orilla del mar, y después ahí tomar un barco que iba hacia Roma. Pero esa distancia no es una distancia corta. Usted tiene que atravesar Israel, Jordán, Arabia Saudita. Y en todo ese tramo, en carro yo no le puedo aconsejar que lo tome, primero que nada. Quién sabe cómo están los caminos después de todo lo que ha pasado ahí. A lo mejor se lo echa usted en camello más tranquilo. Pero si en un carro es una distancia muy larga y es cansado, en avión son varias horas. Imagínese marchando al paso de un soldado de infantería que va cargando armadura, escudo y espada. No era una escolta cómoda. Era abrumador. Pablo no podía pedir una parada al baño sin tener que detener a 470 personas. Ahora imagínese que usted va en un autobús que no tiene baño y usted necesita ir. Y es un autobús de esos de doble piso. Usted tiene que pedirle al chofer que se pare en algún lado donde usted puede ir al baño, y trae 470 personas además de usted. No es fácil. Y en algunos lugares, en algunos países, usted se para en el lugar equivocado y usted ya no regresa ni llega a su destino. Acá Pablo iba escoltado por 470 hombres. Ahí no creo que se los asaltaran a algún lado, ni no los alcanzaban ni los cárteles de aquellas épocas. Pero lo que podemos pensar es que Pablo no podía tener un problema gástrico, no podía necesitar ir al baño, no podía tener ninguna cuestión en la que dijera, si fuera yo viajando solo sería más fácil. Además de que tiene que seguir el paso de la gente. Vas a caballo y tú quieres meterle al caballo. Yo crecí con mi abuelo que era ranchero, y yo me acuerdo cuando nos llevaban los caballos al rancho. Tengo que recorrer toda la distancia del rancho hasta donde tenían los cerdos, y el tiradero de basura hasta atrás estaba bien lejos. Yo recuerdo que le picaba al caballo bien y ahí vamos, pero
lo más rápido que daba el caballo, y se nos hacía lejos. Ahora imagínese cuando tiene uno que hacer al caballo, no trotar, no correr, caminar a ese paso. Y el caballo se cansa más rápido porque también la persona que va arriba de él tiene armadura. Y el caballo lleva una espada colgando en su costado y un escudo en el otro. El caballo se cansa, tiene que comer, tiene que detenerse, tienen que detener 470 hombres, más 70 caballos se tienen que parar, más Pablo. No es fácil, yo me imagino que se tardaron semanas en llegar hasta el puerto. Y muchas veces pensamos que lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios no tiene conocimiento de nada. Uno piensa, se me está cayendo todo a pedazos, cae todo el granizo, se me desmorona el techo, se hace pérdida total de mi carro, se destruye todo el siding de mi casa, y luego en el trabajo me quitaron horas, y luego se le ocurrió enfermarse a la niña, y se ocurrió esto, y pasó esto otro, y se me descompuso el refrigerador, y se descompuso la lavadora, y no sé qué hacer, y luego el granizo me medio mató también el sistema de aire acondicionado, y todo está conspirando en contra mía. Lo que no nos damos cuenta es que mientras hay conspiración alrededor, la presencia abrumadora de Dios es más poderosa todavía que la conspiración alrededor de nosotros. Muchas veces Dios nos está mandando gente alrededor, nos está mandando ángeles alrededor, y la presencia de estos seres que están protegiéndonos, que están ahí como parte de la provisión de Dios. No nos damos cuenta de que son más grandes y es más poderoso Dios que nuestra circunstancia. A lo mejor Pablo estaba incómodo. Pablo no podía tener ni un momento de soledad. Después de esto lo llevan hasta la cárcel allá en Roma, y todo el tránsito, y esta es la parte más molesta de esto, la manera en cómo llevaron a Pablo, Pablo tenía que estar atado a un soldado las 24 horas del día. Pablo no podía ni ir al baño sin estar acompañado. Estaba esposado a un soldado las 24 horas del día. Cada cierta cantidad de tiempo, no me acuerdo si son 4 o son 8 horas, cambiaba el soldado. No podían estar al mismo turno. Pero si lo vemos de esta manera, y me estoy adelantando tantito al punto 3, no era tan malo a lo mejor para Pablo. Porque parece que Pablo es el tipo de persona que no se callaba. El problema era para el soldado. Estaba Pablo, bla, 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 bla. El soldado así de, ¿qué horas cambia el turno? Pero probablemente el soldado que le tocaba estaba así de, oye, si no quieres tu turno, yo me echo doble, porque le gustaba escuchar a Pablo. Usted sabe que siempre hay un hablador, pero también siempre hay alguien que escucha muy bien todo. Dios sabía que necesitaba Pablo una escolta. Y Dios sabe que nosotros necesitamos una escolta. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, a lo mejor nosotros no la pedimos, pero Dios nos manda la escolta. Y si Él la dirige, tú puedes confiar en que la ruta va a ser la más segura de todas. A lo mejor no es la más rápida. A lo mejor a usted le gusta usar Waze o Google Maps o lo que sea. Y usted siempre, no, dame la más rápida. La más rápida no siempre es la mejor. Especialmente en países de Latinoamérica. Aquí en los Estados Unidos le puedo decir otra cosa, a lo mejor la más rápida sí es la mejor, pero no en todos los casos. Usted no quiere irse por el 1.69 en hora pico, usted quiere agarrar la salida de Catuzá atrás. Esa a lo mejor es la más corta, pero no es la más rápida. Pero Dios nos va a llevar muchas veces por la ruta más larga, porque Dios quiere que aproveches el tiempo de la escolta para crecer en tu comunión con Él. Con Dios utilizó a Pablo y las cadenas de Pablo para extender el evangelio. Filipenses capítulo 1 versículos 12 al 14 vamos a hablar un poquito acerca de lo que Pablo vivió en ese encarcelamiento. Las cadenas que nos jalan hacia atrás podrían ser las que empujan el evangelio hacia adelante. Pablo llamó a su encarcelamiento un avance del ministerio y no un obstáculo para él.
Pablo estaba atado a un soldado romano. Pablo recibía visitas en la cárcel. Él tenía permitido recibir visitas. La guardia entera, en algún momento, cada soldado de la guardia estuvo conectado a Pablo a través de las esposas. Y le puedo decir, como decía yo hace unos minutos, probablemente alguno de los soldados estaba contento con su turno y hasta pedía que le doblaran el turno para poder seguir él escuchando a Pablo, pero muy probable había muchos de ellos que no querían saber nada de lo que Pablo quería hablarles. Las cadenas que parecían ser un problema, realmente Dios las estaba utilizando para que Pablo siguiera entregando el mensaje del Evangelio. La guardia que escuchó a Pablo no era cualquier guardia, era la guardia pretoriana, que eran los centinelas y eran la gente que estaban directamente protegiendo a César. No era cualquier hombre que estaba hablándoles él. Pablo estaba hablándoles a los guardias directos del palacio. ¿Se da cuenta hasta dónde llevó Dios a Pablo? Las cadenas que parecían ser lo que iba a detener el progreso del evangelio fueron las que impulsaron el evangelio más fuerte todavía. La cantidad de cartas que Pablo escribió desde la cárcel fue impresionante. Cuando las circunstancias de Pablo parecían un contratiempo, realmente era un movimiento estratégico de parte de Dios. Mire, muchas veces pensamos que estamos limitados en algún área. A lo mejor en el área financiera. Es que yo no puedo apoyar a los misioneros, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer el otro. Mis finanzas, hermano, no lo vea como una limitación. Usted tiene una posibilidad de avanzar a través de eso que parece una limitante. Dios lo puede usar de plataforma. Pablo estaba encadenado y el evangelio siguió fluyendo a través del encadenamiento y el encarcelamiento de Pablo. Tu cadena puede estar haciendo que alguien más se ponga valiente. ¿Qué le pasó a Pedro y a Juan cuando fueron encarcelados? Fueron encarcelados, fueron azotados, los llamaron otra vez los del Sanedrín, les dijeron, ya cállense, cállense. Dejen de hablar de Jesús. Y ellos dijeron, no. Dame de nuevo si quieres. Pero Dios nos mandó a hacer este trabajo y Dios tiene más fuerza y poder. Sorry. Y dice que cuando salieron después de ser azotados por el Sanedrín, se fueron alegres de saber que habían padecido por causa del nombre de Cristo. La cárcel, las cadenas, el contratiempo aparente no pudo detener el avance del evangelio. Al contrario, lo hizo correr más rápido. Si estás dedicado a Dios y te esfuerzas por caminar en obediencia a su palabra y a su espíritu, entonces no estás atrapado. Dios te tiene estacionado en una zona de alta estrategia militar, espiritualmente hablando. Estás en una estación de ataque. Si estás caminando en obediencia a la palabra de Dios y a su espíritu, no estás olvidado. Dios te está protegiendo. ¿Dónde está la protección de Dios? No lo ves con tus ojos. Pero acuérdense de aquella vez que estaba Eliseo con su siervo. Le dice el siervo, pero somos nada más nosotros dos. Señor, háblele los ojos a este. Y dice que vio carros de fuego por todos lados alrededor de ellos. Un ejército inmenso del lado de Dios, esperando la orden para ir a atacar. Hermano, usted piensa que está solo. Pero número uno, Dios puso una familia de fe alrededor de usted. Si no nos deja saber que está pasando por dificultades, perdón, pero esa es su culpa. Dios no nos ha dado un espíritu de adivinación ni de lectura de mentes. Su Espíritu Santo nos revela algunas cosas, pero no todo. Si usted está pasando por un problema, déjenos saber para conectarnos con usted y vemos cómo ayudarle a salir del problema. Número uno está la familia de la fe. Número dos, usted no se ha dado cuenta que Dios tiene todo un ejército alrededor de usted. La escolta que Dios puso alrededor de usted puede ser que sean 470 ángeles.
Lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos espirituales. Si estás obedeciendo la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, no estás perdiendo el tiempo, estás en una misión. Muy probablemente pensaron, Pablo está encadenado, qué pérdida de tiempo. No, toda la guardia pretoriana escuchó a Pablo hablarles del Evangelio. Qué oportunidad más grande. Y en algún momento uno de los reyes le dijo a Pablo, casi me convences. Y Pablo le dijo, pues ojalá te convencieras de una vez. Este encarcelamiento de Pablo lo llevó ante el gobernador, lo llevó ante el rey y lo llevó ante César. Al emperador mismo lo llevó. No perdió el tiempo. Estuvo en una misión y fue una misión importante. Y la parte más importante de todas es que Dios puede usar cualquier sistema. Dios puede usar cualquier cadena. Dios puede usar cualquier circunstancia a tu favor. Lo único que tienes que hacer es abrir los ojos. Nada puede detener el avance de Dios. Nada puede detener el avance del Evangelio. Nada puede detener la obra de Dios en tu vida. Solamente puedes ignorar a Dios y entonces tú mismo la vas a detener. Pero si piensas que tus circunstancias, que tus problemas, que tu falta de habilidades va a detener a Dios, estás equivocado. Moisés era tartamudo y Dios lo usó. Los discípulos eran hombres comunes, sin conocimiento, pescadores, gente que labraba la tierra. Creo que a lo mejor Natanael era uno de los pocos que tenía algo de conocimiento. Mateo tuvo que pasar por la escuela. Estoy seguro que el celote tenía mucho conocimiento porque tenía que aprenderse la ley de memoria para poder ejecutar el juicio que venía en la ley. Pero los demás no tenían mucho conocimiento. Bueno, Judas tenía mucho conocimiento, cómo transar, cómo robar, pero esa es otra historia, diría doña Chonita. Pero si piensas que tu falta de habilidad, que tu problema es una cadena que te va a detener, no tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Se acuerdan de aquel hombre cojo que estaba ahí cerca del estanque? Ay, no, Señor, es que cada vez que viene el ángel y mueve el agua, alguien se me adelanta y Jesús le dice, no te pregunté eso, man. Eso no es lo que te pregunté. No me interesa qué ha pasado atrás. Me interesa qué es lo que esperas de mí hoy. ¿Qué es lo que estás esperando de parte de Dios? ¿Cuál es tu cadena? ¿Cuál es tu freno? ¿Qué es lo que piensas que Dios no puede usar hoy? Dios utilizó a gente aparentemente insignificante para hacer el trabajo del Evangelio. ¿Qué puede hacer Dios contigo hoy? ¿Hasta dónde te va a llevar? Esta mañana tengo 3 razones para orar. Bueno, muchas, pero 3 que van a aplicar a la aplicación hoy. Y ya redundé también, rebuzné casi. La primera es, me gustaría invitarlos a ponernos de pie a todos. Si hay alguien en este lugar que nos mira en línea que jamás ha escuchado de Jesús antes y este mensaje te llegó, estás esperando que a lo mejor Dios intervenga en una situación importante en tu vida, pero no sabes cómo empezar, tu primer paso es darle tu vida a Cristo. Porque sin Él no puedes avanzar. Llegando Jesús a tu vida, Jesús puede empezar a ayudarte a librar las batallas. Y eso es realmente lo que es ser cristiano. No significa convertirte en alguien acá que bailas raro, que no vas a fiestas, que no ves el fútbol. Sería la muerte para algunos de nosotros. Ser cristiano significa que tu vida ya no depende de tu habilidad personal, tu vida depende de Jesús. Tu vida depende de lo que Jesús dijo que va a hacer de ti y que va a hacer por ti.
No es lo que dice la gente, no es lo que dicta Vogue, no es lo que dicta la farándula, no es lo que dicta Hollywood, es lo que dicta la palabra de Dios que eres y que vas a alcanzar a ser. Si quieres darle tu vida a Cristo hoy, voy a abrirte una oportunidad. Lo único que necesitas hacer es orar conmigo en voz alta la siguiente oración. Si estás listo, vamos a orar. Y vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Te pido perdón por todos mis pecados. Sé que puedes perdonarme si quieres perdonarme. Yo reconozco y confieso a Jesús como mi único Señor y Salvador y reconozco que fue levantado de la muerte con poder. Te pido, Señor, que me hagas una nueva creación y que venga tu Espíritu a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, contáctame al 918-272-5219 o a fmonroy@wasofirst.com. Quiero escuchar tu historia, pero quiero platicar cómo puedes crecer en tu relación con Dios. Es bien importante, es la relación más importante de tu vida. La siguiente es, así como Pablo fue enviado por Dios para cumplir varias misiones en su vida, nosotros somos enviados a llevar el Evangelio también. Quiero invitar a la familia Pérez que pasen para acá, por favor. Mi hermana Mari Carmen y Ania van a salir de viaje a Cuba a llevar el Evangelio a ese país. Y me gustaría que extendieran su mano hacia el frente. Vamos a orar por ellos para enviarlos, para que pueda cumplir la tarea que el Señor ha hecho. Señor, te damos gracias por esta hermosa familia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fuerte, eres un Dios bueno. Porque, Señor, en medio de la necesidad que tú has visto en la gente, Señor, en el país de Cuba, tú estás abriendo la puerta para que ellos puedan llevar el Evangelio, para seguir tocando la vida de la gente y alcanzar a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar. Te pido, Señor, que en todo el trayecto, Señor, si es por carretera, por un tramo, si es por avión de aquí hasta allá, la forma como los vayas a llevar hasta allá, Señor, que tú protejas cada paso, que tú mandes una escolta detrás de ellos, Señor, que vaya rodeándolos, que vaya guiándolos, que vaya, Señor, llevándolos a través de la ruta más segura, no importa si es la más larga, la más lenta, la más como sea, Señor, pero saber que tú los estás dirigiendo de una manera sobrenatural. Te pido, Señor, que protejas a Mari Carmen y a Ania. Te pido, Señor, que tú las uses para entregar el Evangelio a cada persona, Señor, con que ellos se crucen. Que puedan escuchar, Señor, que puedan recibir en su corazón. Te pido que abras los corazones de todos nuestros hermanos, Señor, en Cuba, para que puedan entrar esa semilla del Evangelio a sus vidas, íntegra, Señor, como semilla entrando en tierra fértil, para que pueda crecer tu palabra, germinar, Señor, crecer, florecer y que ellos se multipliquen después, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así como tú enviaste a Pablo en medio de toda esa situación, Señor, y tú abriste las puertas para que escucharan hasta los más altos. Te pido que así abras puertas para que le escuchen, Señor, aún gente de altos rangos, Señor, para que pueda tu evangelio extenderse aún más todavía en ese país, Señor. Te pido que protejas también, Señor, a Joandri mientras está aquí. Él se queda en este país, Señor, por mientras. Te pido, Señor, que le des la fuerza para seguir cubriendo en oración, protegiendo espiritualmente a su familia desde aquí. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú protejas su mente y su corazón y que tú le ayudes a estar conectado, Señor, con Mari Carmen, aún cuando estén ellos a miles de kilómetros de distancia. Te pido, Señor, que tú utilices el tiempo de Joandri aquí para aún profundizar más su relación contigo. Te pido, Señor, que tú abras puertas para que esta familia, Señor, puedan ser grandes embajadores de tu palabra donde quiera que ellos van, especialmente ahora que salen ellos en unos días más, Señor, hacia Cuba. Te pido que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús, que tu mano de favor esté sobre de ellos y que sea buena, Señor, y en paz su salida y sea tranquilo su regreso en el nombre de Cristo Jesús, y que muchas vidas sean transformadas a través de su estadía en ese lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted el día de hoy también dice, Jesús,
yo quiero crecer todavía más, yo quiero poder tener la visión que tenía Pablo y que mientras estoy pasando por dificultades saber que tú estás operando en medio de nosotros, en medio de la situación, que tú estás enviando escolta conmigo. Puedes acercarte aquí al frente, vamos a orar junto contigo. Voy a empezar a orar y le voy a pedir también, si no ha tomado los elementos para la Santa Cena, tómelos, están aquí cerca de la puerta. Vamos a tener un tiempo también de comunión en la cena del Señor. Dios, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que la promesa que tú nos has dado es que tú vas a pelear las batallas por nosotros, es que tú estás, Señor, cuidándonos en cada paso. Tú eres nuestro buen pastor, como cantábamos hace rato. Señor, sabemos que a donde tú nos llevas son lugares donde podemos nosotros recibir tu palabra, donde podemos nosotros estar confiados en que tú estás tomando el control en cada circunstancia. Te pido, Dios, que nos ayudes a no ver el problema. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a enfocarnos en tu espíritu, en tu palabra, que es, Señor, lo más importante. Porque no es por fuerza, no es por poder, no es con las armas de este mundo, es a través de tu Santo Espíritu que nosotros avanzamos, que nosotros ganamos las batallas, que nosotros cruzamos la meta. Como dice Pablo, queremos correr y perseverar hasta cruzar la meta y llegar, Señor, a alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que nos ayudes no a ver los problemas, no a ver las circunstancias externas. Ayúdanos a enfocarnos 100% en ti, en esa escolta que tú nos has provisto ya. Señor, así como Pablo llevó una escolta de 470 hombres hasta cumplir el propósito de entregar tu palabra en Roma, así llévanos a nosotros, Señor, cubiertos a todo nuestro alrededor, al frente, detrás, en nuestros flancos. Ayúdanos, Señor, a ver y a entender que tú no nos envías sin poder, que tú no nos envías sin armas, que tú no nos envías sin ejército, sino que tú nos envías con la mejor escolta posible, en la mejor ruta posible. No será la más fácil, no será la más rápida, no será la más corta, pero sabemos que el tiempo que lleve, el proceso que lleve, es el mejor, porque tú nos llevas, Señor, a través de tu guía, en el nombre de Jesús. Padre, nos acercamos este día a la mesa. Dice tu palabra, Señor, que no nos acerquemos con corazón impuro, Señor, delante de ti. En esta hora te pedimos, Señor, que nos examines, que nos muestres, Señor, aquellos pecados aún que no hemos confesado, Señor, para que podamos venir a tu mesa a tomar el pan y a tomar de la copa, Señor, y recordar de aquel momento en que Jesús estableció este precioso sacramento. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que purifiques todo corazón, que purifiques, Señor, a cada persona aquí presente, cada persona que nos acompaña en línea. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú abras nuestro corazón, lo transformes, déjenos perfectamente limpios, Señor, para poder compartir de la mesa contigo. Dice tu palabra, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, que cuando Jesús estaba con sus discípulos la noche antes de ser entregado y antes de ser crucificado, Jesús partió el pan y lo pasó a sus discípulos y les dijo: este pan representa mi cuerpo que hoy va a ser entregado por ustedes. La palabra de Dios decía que nosotros, cuando pecábamos, teníamos que llevar un cordero de un año que fuera completamente sin problemas, sin defectos. Tenía que ir y ser degollado ahí ante el altar, y tenía que ser inmolado por nosotros, y ese cordero iba a llevar nuestro pecado y nosotros íbamos a quedar limpios. Pero cuando Jesús viene a la mesa, Él cambia las cosas. Él dice: yo soy ese cordero, yo soy ese sacrificio. Y este pan que estás tomando hoy, este pan que estás compartiendo hoy con nosotros, ese es el cuerpo de Jesús, ese cuerpo que llevó los pecados de nosotros, que fue sacrificado por nosotros. Jesús, te damos gracias porque tú tomaste nuestro lugar, porque en tu cuerpo llevaste las marcas de nuestro pecado, porque fuiste, Señor, lacerado, fuiste llevado, Señor, a través de toda esa tortura, y fuiste colgado de un madero, Señor, para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado y podamos ser completamente restaurados a ti. Te doy gracias, Dios, porque yo no lo hubiera podido hacer, porque yo soy malo, pero tú me limpiaste, tú llevaste mi pecado y tú me hiciste justo delante de Dios, y hoy tengo acceso
a la mesa a compartir del pan. Esta mañana te doy gracias porque Jesús realmente por mí, por mis fuerzas, por mi habilidad, por mi capacidad o la falta de ella, yo no hubiera llegado hasta tu gracia. No la merezco, pero la acepto. En el nombre de Jesús. Gracias por este pan. Lo tomamos en tu nombre santo, recordando lo que tú hiciste por nosotros y poniendo nuestros ojos en ese día en que tú volverás para llevarnos a tu presencia por siempre. Ese día en que compartiremos el pan contigo a la mesa. Gracias, Jesús. Compartamos el pan. Dice la palabra que Jesús después tomó la copa y la bendijo y la pasó a sus discípulos y les dijo: esta copa representa mi sangre, sangre que va a ser derramada hoy por todos ustedes. La ley de Moisés decía que no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y cuando se instituyó la Pascua, la sangre del cordero que estaba haciendo ese sacrificio para que el vengador no entrara, el ángel de la muerte no entrara a la casa de los judíos esa noche, la sangre cubría el umbral de la puerta de la casa. Y con eso sabía el ángel de la muerte que no podía entrar. La sangre del cordero protegía a la gente dentro de esa casa y la sangre de Jesús fue derramada para protegerte a ti, para protegerme a mí del poder del pecado y de la muerte. Pero también dice la palabra que nosotros que éramos pecadores, la sangre de Jesús nos lavó, y aun cuando nosotros éramos, nuestra alma estaba tan roja como la grana, nos lavó y nos dejó tan blancos como la nieve. Es por tu sangre, Jesús, que nosotros somos lavados, somos restaurados. Tu sangre fue el precio que pagó nuestra libertad. Te damos gracias porque no hubiéramos sido capaces, no hubiéramos alcanzado nunca la marca, pero tú por gracia fuiste el camino del Calvario hasta la cruz y te entregaste por nosotros, hasta la última gota de sangre. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti, recordando ese día, y tomamos hoy de esta copa, Señor, que simboliza tu sangre, y te agradecemos que es por ese sacrificio que hoy estamos aquí. Gracias, Señor, te damos gracias por el sacrificio y ponemos nuestros ojos hoy hacia aquel día en que tú volverás con voz de arcángel, con sonido de trompeta, y nos llevarás contigo a la eternidad. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Vamos a tomar de la copa. Te damos gracias, Señor, porque es por ti, solamente por ti, que el día de hoy tenemos todo lo que está enfrente de nosotros. Tenemos una familia hermosa, tenemos una familia de la fe hermosa, tenemos una vida plena en ti, Señor, y aun cuando hay dificultades, sabemos que tú estás tomando el control en cada área. Señor, rendimos a ti el control. Nosotros no podemos con tantas cosas que vienen en nuestra vida, pero sabemos que contigo, Señor, en tu presencia, con tu amor, con tu gracia, nosotros, Señor, podemos alcanzar a llegar a ese momento en que nos vas a recibir en el cielo. Vamos a escuchar esas palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Porque sabemos, Señor, sabemos, Jesús, que tú viniste a la tierra, caminaste esta tierra, viviste lo que viviste, pasaste por el Calvario, fuiste crucificado, pero resucitaste al tercer día, y todo esto fue para que nosotros podamos llegar a ese momento en el que podamos entrar a tu presencia por siempre. Ese lugar donde no hay dolor, no hay frío, no hay calor, no hay enfermedad. Ese lugar donde dice la palabra que ni siquiera necesitas sol, porque tu luz va a iluminar cada rincón todo el tiempo, cada día, todo el día. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos una esperanza de que aun cuando vienen tormentas, aun cuando hay conspiraciones en contra de nosotros, tú nos proteges, tú nos mandas tu escolta y tú nos tienes resguardados, y va a haber un día en que te vamos a ver cara a cara.
Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe cada día. Ayúdanos a no perder de vista, Señor, que somos tus hijos, que tú estás a cargo, que el control no nos pertenece a nosotros, sino a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les dé favor y les llene de paz, hoy, mañana y siempre. Nos vemos.